Hola, bones. Jo sóc el Xesco, em presento, sóc l'R5 de Medicina Interna. Ara toca una miqueta la xerrada de Medicina Interna. Seré jo el vostre amic padrí, farem una xerradeta. Primer veurem un vídeo i després jo faré la meva presentació i després deixarem un torn de preguntes. Si teniu qualsevol dubte o el que sigui, doncs aquí estic per resoldre. Benvinguts i benvingudes a la jornada de portes obertes d'Altaia. Soc en Ramon Santisteve y soc el cap d'estudis. Voy a dirigirme a vosotros en castellano para que podáis entenderme todos. Estoy absolutamente convencido, y os lo digo con toda sinceridad, que Altaia es una excelente opción para formarse como residente y os voy a explicar el porqué. Altaia es una fundación privada sin ánimo de lucro en la cual la docencia es uno de nuestros tres pilares junto, evidentemente, con la asistencia y la investigación. En Altaia podrás formarte en un hospital con más de 400 camas de agudos, en un ambiente cercano y amigable, pero exigente a la vez, en el cual tendrás oportunidad de hacer muchas manos bajo una adecuada supervisión de tu responsable. La ratio residente adjunto en Altaia es 1:1 en casi la totalidad de las rotaciones. Tenemos un potente y consolidado programa de formación transversal. A este hecho hay que sumarle las facilidades que damos para asistir a congresos y formaciones externas, incluso financiando parte de ellas. Además, todos nuestros residentes realizan rotaciones externas optativas en centros que han elegido ellos mismos, y muchos de ellos las realizan en centros extranjeros de referencia a nivel mundial. Todos estos puntos que os acabo de mencionar se plasman en la excelente valoración que hacen nuestros residentes en la encuesta de satisfacción que cada año realiza el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Nuestros residentes nos puntúan claramente por encima de la media de los hospitales catalanes en la mayoría de indicadores de la encuesta. Estos resultados son públicos y los podéis consultar en nuestra página web si lo deseáis. Por ejemplo, en la pregunta final de la encuesta, ¿cómo valoras tu aprendizaje hasta la fecha? El 83% de los residentes de Altaia lo valoran como bueno o muy bueno, frente al 73% de la media de Cataluña. Pero las buenas valoraciones no se limitan al aprendizaje global y a la mayor facilidad para hacer manos, sino también en aspectos como la acogida, la integración, la supervisión en las rotaciones y en las guardias y la facilidad que damos para asistir a congresos y formaciones externas. Otro hecho que me gustaría destacar es que Altaia ya cumplía la mayoría de reivindicaciones que se fijaron en el acuerdo de la salida de la huelga de residentes del pasado mes de octubre, por lo que la adaptación que tuvimos que hacer ha sido mínima. En fin, eligiendo Altaia no os vais a equivocar. Os invito a dar una vuelta por nuestro hospital y a conocer a algunos de nuestros residentes. ¿Me acompañáis? L'avantatge de fer la residència de salut mental aquí és que Altaia disposa de tots els dispositius assistencials necessaris, com són urgències, hospital de dia, hospitalització d'aguts i subaguts d'adults, hospitalització infantojuvenil, drogodependències, psicogeriatría, etc. Creo que Altaia es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Además, no solo en cirugía, sino en todas las especialidades nos da la opción de poder hacer rotaciones en centros importantes a nivell internacional. La confiança que ens transmeten els nostres companys és molt important. Ens ajuda a nosaltres a créixer a nivell professional i, a més, també ens ajuda a guanyar confiança amb nosaltres mateixos. I al final, si guanyem confiança amb nosaltres mateixos, ho podem transmetre als nostres pacients. Treballem colze a colze, em sento una més de l'equip i estic molt contenta de poder aprendre dels meus adjunts. Des d'aquí Altaia es facilita i potencia a tothom que vulgui fer investigació a través de la unitat d'innovació i recerca. A més, a la nostra especialitat en salut mental ara s'ha creat la primera càtedra de salut mental de Catalunya, que el seu principal objectiu és aquest, la docència i la investigació. Un dels punts positius que té Altaia és que aquí afortunadament mai et sentiràs sol. Al principi del teu aprenentatge la supervisió serà més exhaustiva, però a mesura que vas guanyant autonomia es va adaptant a les teves necessitats. Altaia és una institució universitària que aposta per la recerca i la innovació,
Treballem dia a dia amb estudiants de diferents graus i diferents estudis, cosa que fa enriquir molt la nostra formació. Aquí me formé como médico especialista, recomendaría este hospital para venir a hacer la residencia. Es un hospital que tiene una gran actividad médica y quirúrgica y además un plantel de profesionales que en su ADN llevan la formación y el estar cerca del residente, además también con el plus de que és un hospital universitario. I també com a resident permet veure una visió integral i global del pacient i no només centrada en la seva patologia. Bueno, gracias. Bueno, empiezo en castellano por si hay alguien que no entiende aún, para que nos podamos entender todos y así poder hablar tranquilamente. Yo soy el residente de Medicina Interna, soy Chesco, soy el R5. Les presentaré un poquito 4 aspectos básicos para aclarar dudas sobre todo lo que hacemos en Medicina Interna, cuál es nuestro servicio y en qué basamos la residencia aquí. Para empezar, explicar también un poco y situar dónde está Manresa, ¿no? Es un hospital grande, es un hospital que de referencia tiene aproximadamente unos 260.000 habitantes, pero bueno, esto tiene pinta de que será probablemente mayor y además atendemos varias comarcas, no solo la nuestra, de la del Bages, sino también Solsonès, Berguedà, Cerdaña, es decir, tiene una amplitud de población bastante grande y somos centro de referencia de todas estas comarcas a nivel hospitalario. Además, bueno, pues, estamos colaborando, Altaya colabora con varias universidades, es una xarxa, es una red asistencial universitaria y tiene convenios tanto con la Universidad Internacional de Cataluña, la Universidad de Vic y la Fundación Universitaria del Bages. Eso quiere decir que no solo los residentes estamos aquí, sino que también tenemos estudiantes de diferentes carreras, entre ellas medicina, enfermería y otras ramas sanitarias. Eso también está muy bien de cara a la formación de los residentes también, pues tener contacto con los estudiantes, ¿no? Un apunte pequeñito y es que se hizo un estudio en el que recomiendan Altaya como uno de los hospitales dentro de los 100 mejores a nivel mundial, incluso dentro de los catalanes está al mismo nivel incluso que algunos hospitales de tercer nivel, a nivel de calidad asistencial y sobre todo de trato con el paciente por las encuestas de satisfacción que se hicieron y por unos inputs que se piden a nivel estatal y a nivel sobre todo de Cataluña, que la verdad es que dieron muy buenos resultados y nos colocan en un hospital de referencia en este sentido. Después de hospitales como, por ejemplo, el Hospital Germans Trias y Pujol, el Hospital de Bellvitge, el Hospital del Mar, somos catalogados como un hospital de referencia a nivel 5, a nivel de igualdad que estos que hemos comentado antes. El servicio de interna, básicamente, esta es la estructura que tenemos. El jefe de servicios es el doctor Domingo, luego tenemos 3 jefes clínicos, doctor Rafael Pérez, que es el jefe clínico de la parte de infecciosas, el doctor Pla, Xavier Pla, que es el jefe clínico de la parte ambulatoria, y el doctor Pons, que es el jefe clínico de la parte que tenemos en hospitalización. En el staff de medicina interna somos 18 adjuntos, 5 plantillas de guardias y además ahora, a partir de ahora seremos 10 residentes, 2 por año, que se hace un total de 10 residentes, con lo cual es un volumen bastante grande. Y las áreas de actividad que nuestro servicio se encarga un poquito de hacer, pues esto, unidad de agudos como la mayoría, unidad de transición, geriatría, tenemos ortogeriatría también, unidad de fémur, pacientes sobre todo geriátricos con fractura de fémur y control de esto, pacientes frágiles, también tenemos hospital de día de paciente crónico complejo, la unidad de hospitalización a domicilio, que también es una parte que forma parte de nuestro servicio, la hospitalización sociosanitaria, tanto aquí como en otros centros, interconsultas, y luego en parte de consultas externas hay varias, pero cabe destacar, ¿no?, que las más importantes y sobre todo las que dan este plus de cualidad son que tenemos enfermedades autoinmunes sistémicas, infecciosas, tenemos la parte de lípidos y riesgo cardiovascular, riesgo obstétrico, oncogeriatría y luego la unidad de diagnóstico rápido, que también es una de las áreas de actividad que se podría
comparar a una unidad incluso. El itinerario formativo que en principio hacemos los residentes aquí, en estos 5 años, un poquito desglosados. El primer año, al inicio, siempre se rota por interna un poquito para hacerse el servicio, para conocer a los demás compañeros, conocer también a los residentes, cómo funciona un poquito nuestro servicio. Y luego se empiezan a hacer las rotaciones médicas de primer año. Urgencias, la mayoría de rotaciones son 2 y 3 meses. Luego nefrología y cardiología, las rotaciones básicas médicas. De R2 se siguen haciendo estas rotaciones, neurología, digestivo, y un punto importante es que hacemos rotación por medicina intensiva por UCI durante 3 meses, y luego explicaré un punto en concreto de esta rotación dentro de la residencia, dentro de UCI o medicina intensiva. Luego pasamos a oncología en el segundo año y hacemos las otras rotaciones médicas, que serían hematología, endocrinología, reumatología y dermatología. A partir de aquí se hace un cambio sustancial en la residencia y una vez tenemos todas las médicas básicas, se pasa ya a formar parte del staff de medicina interna y se hace toda la rotación en las áreas de servicio que hemos comentado antes. Durante el tercer año se hace sobre todo un bloque muy importante de rotación en medicina interna, son 10 meses y son alternándose entre medicina interna y la parte de geriatría que tenemos aquí. Y al final de este último año se pueden hacer las optativas dentro de los que también hemos comentado antes. Tenemos hospitalización a domicilio, hay opción de hacer SEM, en Altaya tenemos base de SEM, en Cataluña, con lo cual se puede hacer una rotación por allí. Se puede hacer también rotación en paliativo dentro de este servicio de sociosanitario que tenemos, radiología o otras especialidades que se quieran en la parte de optativa. Normalmente las optativas son 2 meses. De R4 se empiezan a hacer las especialidades dentro de medicina interna. Tenemos la parte de sistémicas y autoinmunes, se hace medicina interna de agudos, que es la base y el hueso duro de medicina donde más tiempo pasamos. Se hace también infecciosas. El PIU, que es una época del año que varía en función de, sobre todo, la patología prevalente en ese momento. Estos últimos años pues, había el COVID y los años anteriores pues, había sobre todo infecciones respiratorias. Y luego se recomienda que a final de R4 o principios de R5, esto es un poquito variable en función de las preferencias de cada residente y de lo que cada uno quiera, se hace la rotación externa. Normalmente suelen ser 2 meses de R4, 2 meses de R5, en total hay 4 meses para hacer rotación externa en diferentes hospitales o de diferentes servicios de otros hospitales, no solo estatales, sino también, en el caso de que se prefiera, internacionales. Luego pasamos por hospital de día. Vuelve a haber una rotación de PIUC, que es esta parte de patología prevalente en el momento del año en concreto, y luego se acaba los últimos meses de la residencia en medicina interna. El horario que tenemos aquí normalmente es de 8 a 3 y una tarde larga semanal. Para acabar de cumplir las 40 horas semanales, tenemos una tarde larga a especificar en función del año de residencia, el día de la semana que se hace. También hay una posibilidad de hacer consulta externa propia del propio residente a partir del 4.º año, pero actualmente lo que estamos haciendo es que los residentes compartimos una consulta externa entre los residentes a partir del 3.er año de residencia, donde nosotros tenemos la consulta propia, supervisada por los adjuntos evidentemente, pero la compartimos entre nosotros y esto pues, bueno, facilita que podamos tener contacto con más pacientes y sobre todo pues, hacer quórum en este sentido. Ha habido un error. Bueno, estos son unas cuantas fotos que no sé por qué no se reproducen, pero era simplemente para que vierais algunas fotos de algunos residentes y de algunas especialidades. Aquí, por ejemplo, teniendo en cuenta lo de las rotaciones externas, os hemos puesto unos ejemplos de los últimos residentes que han pasado por aquí, las especialidades que han hecho y dónde las han hecho, ¿no? El doctor Esteve, la doctora Muelas, la doctora Bonet, la doctora Martínez, bueno, pues como ejemplos, pues bueno, Hospital del Mar, la parte de insuficiencia cardíaca, tanto la doctora Bonet como yo personalmente fuimos al Hospital de Cruces, a la unidad de enfermedades sistémicas y autoinmunes, la doctora Vázquez y Morales también hicieron inmunología y infecciosas en el Hospital Vallebrón, el doctor Esteve pues en Germán Trias y Pujol. Bueno, estos ejemplos de rotaciones que se pueden hacer fuera y que se pueden hacer durante esa época de la rotación externa. Otros aspectos prácticos durante la residencia es que las guardias habitualmente, como norma general, solemos hacer unas 4 o 5 al mes. Se recomienda que máximo de 6,
para no perder más días de rotación en función del servicio donde se esté rotando, y todas las guardias se libran, ¿eh? Y además, si se hace una guardia el sábado, se libra el lunes, ¿eh? Para asegurar estas más de 36 horas de descanso. El horario de las guardias normalmente suele ser de 3 a 8, esto en los días laborables, ¿eh? De lunes a viernes, y luego los fines de semana, que son los fines de semana festivos, que suelen ser de 24 horas, pero se empieza a las 9 y se sale también a las 9. Y un poco la estratificación de las guardias que hacemos aquí, en función del año de residencia. El primer año todas las guardias son en urgencias. En el segundo año hacemos las guardias en urgencias, excepto al final de la rotación de R2, que hemos comentado que hacíamos la rotación en UCI o en medicina intensiva, y este es el punto que quería comentar, porque a partir de que se hace la rotación en medicina intensiva, esos meses de rotación de medicina intensiva solo hacemos guardias en UCI, ¿eh? Y aproximadamente hacemos unas 5 al mes. Durante esos meses solo hacemos guardias en UCI, no hacemos guardias en urgencias. Y a partir de ahí, que es a finales de R2, se empieza a hacer plantas de hospitalización y tenemos la opción optativa de hacer guardias en UCI en semicríticos. Así, por tanto, en DR3 hacemos más o menos 2 guardias de urgencias al mes, 2 de planta de hospitalización, 2 y 1 en semicríticos. Y cada año que ganamos de residencia hacemos una guardia más en planta de hospitalización y dejamos de hacer una más en urgencias. Así, por ejemplo, en mi caso de R5 ahora, solo hago una guardia en urgencias al mes y luego hago 3, 4 hospitalización y de forma opcional 1 o 2 en semicríticos. Y ahora existe, después del COVID, que también está aquí bien explicado, el refuerzo COVID, que ha habido un problema y se ha ido la presentación. Espera un segundito. Sí. Se ha ido la chat. Presentación de programas, crec que és... Espera, que obrirem... Si s'ha tancat el PDF, s'ha tancat. Sí, no sé. Hay un problema técnico, ahora solucionamos. Vale. A ver si ahora sí funciona. Vale, sí, en principio sí. No. A ver, ahora. Es que ya, ahora sí, ya cuando ya fotos salta. Bueno, ya está. Bueno, y retomando esto un poquito después del error, perdonad. Dentro a partir de la época COVID se hicieron los refuerzos COVID, que en principio son refuerzos de fines de semana y de festivos, que se hacen de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es un refuerzo por la mañana para aumentar la plantilla que somos de guardia. Y normalmente dentro de toda esta lista de refuerzos COVID entramos tanto los residentes como también los adjuntos, como somos tanto y como el staff de medicina interna y los que hacemos guardias son tantos, normalmente el refuerzo que es extra de las guardias suele tocarnos esporádicamente, pero la verdad es que va muy bien y nos facilita también cuando estamos haciendo guardias. Estas son algunas de las fotos de algunos de los compañeros, de los residentes que somos por ahora. Y otros aspectos prácticos, normalmente cómo funcionan las sesiones que hacemos dentro del servicio de medicina interna, tenemos varias. Cada mañana se hace el morning, ¿no? Donde se hace la repartición de pacientes, se presenta o discute algún caso que sea interesante o que haya aparecido. Cosas interesantes, incluso bueno, pacientes, casos, etcétera, etcétera. Esto se hace cada mañana a partir de las 8 de la mañana. Todos los martes tenemos la sesión de residentes. Siempre formamos parte nosotros de las sesiones de residente tanto de las generales como de las de interna, y esto nos encargamos normalmente los residentes de prepararlas y de promocionarlas además. Los miércoles además tenemos la sesión general que se hace en la sala de actos del hospital, que es la imagen que veis abajo a la derecha, que estaba suspendida por la pandemia, lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar, y las sesiones de los miércoles suelen ser sesiones médicas en las cuales cada 15 días suele tocar a
alguien del staff de medicina interna, y también es posible que los residentes, bueno, nosotros en nuestro caso lo hacemos, pero los residentes entran dentro de la rueda de los que hacen la presentación en general en la sala de actos, ¿no? Y además los viernes tenemos también una sesión bibliográfica o de diferenciales, en la cual aquí también participan los adjuntos y también participamos los residentes, ¿eh? Esto durante la semana. Además, dentro de la formación y de las jornadas y cursos de congresos, cada año de residencia, en función del año de residencia, también de las preferencias de cada residente, sobre todo en el área de especialidad dentro de interna que quiera, o de las preferencias de lo que más le guste, se pueden ir adaptando, ¿eh? Las que nosotros siempre hacemos y las que se recomiendan incluso son las jornadas de Altaya que nosotros propiamente hacemos, y hay jornadas de todas las especialidades, pero de las que nosotros participamos activamente, unos ejemplos son estos, ¿no? Las de cardiología, las de enfermedades infecciosas, dislipemia cardiovascular, geriatría, y últimamente hemos hecho la sistémica de autoinmunes. También vamos a la SEMI cada año, a la Sociedad Catalano-Balear de Medicina Interna también, y luego otros cursos que vamos haciendo en función del año de residencia, y que hay un calendario en la que los residentes incluso vamos actualizando ese calendario de sesiones y formaciones, y normalmente vamos asistiendo a todas estas, ¿eh? En función del deadline, de la época del año en la que estamos, lo vamos haciendo, ¿eh? Aquí, además, otro punto importante dentro del hospital es la formación en la investigación, y sobre todo las publicaciones. Se incentiva bastante, ahora está cambiando, está empezando a crecer cada vez más, sobre todo porque los residentes y el staff de interna potencia bastante el tema de las publicaciones, y aquí hay algunos ejemplos de algunas publicaciones que han hecho compañeros aquí de nuestro servicio, e incluso algunos residentes, ¿eh? Hay incluso nuestra residente R4, Estefanía Morales, es una potente investigadora, y la verdad es que se incentiva bastante. También hay acceso a la inscripción de tesis doctoral, tanto nuestro R3 como nuestra R4 han inscrito su tesis doctoral, y hay opción, ¿eh? Y se potencia y incluso se valora muchísimo aquí, ¿no? Y bueno, ya como resumen, ¿por qué hacer la residencia en Altaya o la especialidad de medicina interna en Altaya? Pues bueno, puntos fuertes es que es un hospital de segundo nivel con muy buen ambiente. Nosotros, en general, todos los residentes nos llevamos muy bien, no solo dentro de medicina interna, sino también con los otros residentes, los residentes de otras especialidades, incluso con las especialidades no médicas, en las que a veces no tenemos tanto contacto por las guardias porque son servicios diferentes, pero tenemos muy buen rollo. En medicina interna es prácticamente del servicio más grande, si no por decir de los más grandes, y además es que a nivel médico, la mayoría de patologías médicas, medicina interna toma el papel fundamental. Los adjuntos que tenemos, además, que son muy buenos, y además nos supervisan muy bien, ¿eh? Al ser un servicio que toma papel muy importante en todas las especialidades médicas, el nivel de capacidad de ver patologías y de hacer manos, y sobre todo de hacer asistencia y tener experiencia en ese sentido, es muy potente en Altaya, ¿eh? Además, como hemos comentado antes, se premia, incluso se aboga por asistir a cursos, congresos de investigación, y además es que, como hemos comentado, es que es un hospital con tanta población y con ser centro de referencia de todas estas comarcas, al residente pues le da una alta carga asistencial, sobre todo a nivel de hacer manos, de conocimientos y de ser residentes potentes en todas las áreas médicas, no solo de medicina interna en concreto, sino médicas de todas las demás, ¿eh? Y bueno, puntos débiles como en todos lados, pues bueno, menos recursos, unidades altamente especializadas, no somos un hospital de tercer nivel, con lo cual hay algunas cosas que no tenemos, pero que se pueden hacer durante la rotación externa y que se puede llegar al conocimiento de estas cosas. Y ecografía clínica, que está muy limitada, aunque últimamente está creciendo, hemos obtenido algún ecógrafo más, sobre todo en urgencias hay, en planta también, y en hospital de día tenemos un Butterfly IQ, que se usa en principio allí, pero tenemos opción a tener otras, y a formarnos en ecografía clínica. Y ya está. Este es mi contacto. El contacto que tenéis es el mail, por si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda que no haya respondido ahora, porque en esta presentación probablemente alguna cosa me habré dejado. Pero bueno, me podéis contactar aquí cuando queráis y estamos en contacto y resuelvo dudas, ¿vale? Y en principio ya está. No sé. Vale, leo la pregunta por si alguien no la ve y así la contestamos todas. Hola, yo estoy interesada en infecciosas. Me gustaría saber si, aparte de los 2 meses de rotación por servicio de rotación externa,
rotas por interna, hay opción de ampliar la formación infecciosa si te facilitan en otras ocasiones esa formación extra. Bueno, dentro de la rotación externa tienes varias cosas. Aparte de la rotación externa, que son esos 4 meses, esos 2 meses ampliables a 3 en infecciosas, y además es que tienes la optativa, que dentro de la optativa, si tú no decides hacer OSEM, hospitalización a domicilio y demás, también puedes hacer o complementar esos meses que tienes de rotación optativa en infecciosas. Que en total, si quisieras sumar todo, entre los 2 meses de rotación normal, los 4 de rotación externa más los 2 de rotación optativa, te dan unos 8 meses de infecciosas, con lo cual que creo que es casi un año entero en infecciosas lo podrías hacer. Y si hay algún servicio o alguna patología dentro de infecciosas que aquí no puedes ver, también tienes facilidad para ir fuera, ¿no? Aquí hay residentes que estuvieron rotando en la unidad de tropicales del Clínic, han estado también en Vallebrón, y bueno, tú eso en función de lo que tú veas y de las inquietudes que tú tengas dentro de infecciosas, pues puedes buscar también un centro donde acabar de ampliar eso, pero bueno, que aquí como mínimo puedes hacer 6 meses tranquilamente de infecciosas en ese sentido. El staff de infecciosas, por cierto, es un poquito más aparte de interna, o sea, que tiene un jefe clínico concreto y además es que tiene los adjuntos también en concreto, o sea, que funciona como un servicio aparte. Nada más, sin ninguna pregunta, todo claro. Al menos por el chat no de res. A vosaltres per estar i res, espero veure'ns per aquí, si decidiu el talla.